Van ingresando allí los compañeros. Muy buenos días para todos y para todas. Les damos una cordial bienvenida y les enviamos pues hoy especialmente, pero como todos los días, un abrazo muy, muy fraterno, de amor, de amistad, pero sobre todo de unidad y lucha para continuar haciéndole frente a estas políticas neoliberales que han sido tan agresivas con nosotros, especialmente en el magisterio. Entonces, compañeros y compañeras, pues esta es la semana número 9, nos va a acompañar nuestro querido compañero tutor Gustavo Barreiro y nuestro querido ejecutivo Miguel Ángel Pardo. Profe Gustavo, tienes merced la palabra. Gustavito. Bien, muy buenos días para todos y todas. Eh, Darles gracias por acatar este llamado de formarnos política y sindicalmente. Y recordarles, compañeros, que está la semana 9, ya estamos pasando la mitad de nuestro compromiso. Esperamos que lo asumamos con mucho entusiasmo en aras de seguir fortaleciendo nuestra capacidad de decisión. Esta semana, pues como ya lo anunció Luzaida, nos acompaña el secretario de Asuntos Científicos y Pedagógicos de FECODE, el compañero Miguel Ángel Pardo, y esperamos, compañeros, recordar que mm, del respeto, digamos nosotros, por las diversas expresiones políticas, eh, depende que nuestro trabajo, nuestras interacciones sean lo más enriquecedoras y constructivas posibles. Entonces, sin más preámbulos, compañera Isabel se encuentra en la sala, Luzaida. La profe Isabelita solicita el excuse en el día de hoy. Hoy está en algunos compromisos, sin embargo nos acompaña Pues, el profe Vicente. compañero Vicente, tiene la palabra para que haga la instalación de esta semana 9. Ya empezamos a pasar hacia la jornada de la tarde de este compromiso. Compañero Vicente, buen día, tiene la palabra. Buenos días, compañeras y compañeros. En nombre del Comité Ejecutivo de nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de Educación, FECODE, de la compañera Isabel Oraya Cuero, secretaria de Organización de Información Sindical, que por motivos inaplazables está por fuera del Valle, por fuera de Bogotá y en un lugar donde tiene dificultad, pues me pidió de que hoy es Día de Amor y la Amistad. A todos los colegas, docentes y directivos docentes que hacen parte de esta bella familia, este diplomado en convenio con nuestra Universidad Pedagógica, hacer extensivo un saludo fraternal de ese amor y amistad que hay en cada uno de nosotros y en esta comunidad educativa. Decirles que hoy, en esta novena semana, donde vamos a escuchar a nuestro querido amigo pedagogo Miguel Ángel Pardo, hombre que le gustan las letras, que le gusta investigar, que es amante de la pedagogía, va a tratar con todos nosotros lo que han sido las reformas educativas y especialmente lo que tiene que ver con la ley 115 o Ley General de Educación de 1994 y la incidencia y sus implicaciones en nuestra labor pedagógica. Y allí estará también acompañándolo nuestro querido compañero del equipo de escuela, Gustavo Barreiro. Y como siempre, nuestras queridas amigas Luz Aida Martínez y Ana María Cepeda y todo el equipo de escuela, porque a pesar de algunas dificultades que en ocasiones se han presentado en la plataforma, y digo dificultades técnicas, que se le escapan de la mano al Comité Ejecutivo de FECODE y por ende a este equipo de escuela y posiblemente también a los dueños de la plataforma. Queremos pedirle disculpas a los compañeros, pero también decirle a los compañeros que todos y todas somos docentes y directivos docentes y entendamos y comprendamos eso y tengamos la paciencia
de los buenos pedagogos. Un maestro debe conservar la calma, debe analizar, investigar antes de juzgar o antes de condenar. Por eso esa bella labor para los que somos creyentes de un ser superior y decimos que Jesucristo fue el primer maestro y que también en nuestros hogares somos los primeros maestros, es ese llamado también a esa reflexión, a esa comprensión. Decirles, compañeras y compañeros, que hoy el compañero Miguel Ángel Pardo, que nos va a hablar de esas reformas educativas, es bueno que los maestros conozcamos todo ello, porque es lo que nos permite entender y valorar este papel de la pedagogía. Es la importancia de ser docente y de ser directivos docentes. Compañeras y compañeros, en la Constitución de 1986, estudiar era un privilegio. Era para las élites de la sociedad las que podían filosofar, las que podían hablar de pedagogía, los que podían investigar y estudiar economía sociopolítica. Los estratos bajos no teníamos esa oportunidad. Además, iniciamos con un nivel bastante eficiente y donde el gobierno colombiano clasificaba a los maestros de primera y de cuarta P, dándole el título a los hoy que llamamos noveno, en entonces cuarto de bachillerato, para que ejercieran la profesión docente en las zonas rurales. Y aquellos que estudiaban hasta el grado hoy sexto de normal, hoy 11, entonces eran normalistas y podían estar en las ciudades medianas y grandes. Pero siempre el ser humano, y especialmente los amantes de la pedagogía, hemos impulsado el desarrollo, hemos impulsado los avances tecnológicos y mejores condiciones de vida. Entonces, en esa Constitución de 1986 que llega hasta el 91, cuando se hace la nueva Constitución actual que tenemos, hubieron algunas reformas educativas, unas negociadas con el gremio, la gran mayoría impuestas, y siempre buscando la privatización, siempre buscando un privilegio para unos pocos y negando la posibilidad de que un pueblo sea culto, que sea educado. Por eso, la tasa de analfabetismo en el pasado era muy alta, aunque aún no se ha desaparecido. Todavía encontramos muchos analfabetas en nuestro país. Pero cuando se crea nuestra querida FECODE, entonces ese grupo de dirigentes a nivel regional y a nivel nacional hemos venido unidos buscando grandes transformaciones a nivel de la educación. Y después de eso que jamás podemos olvidar ni esta generación ni las venideras, esa marcha del hambre en 1966 que hace salir al presidente entonces, hoy difunto, Carlos Lleras Restrepo, para exigirle que necesitamos leyes, que necesitamos transformar el sistema educativo del país, porque esas intendencias, esas comisarías y esos departamentos de esa época no le daban el trato al magisterio como se lo merecía. Entonces, se ha venido avanzando y ya con la Constitución del 91 se avanza más y como ustedes van a escuchar en boca, en labios
del compañero Miguel Ángel Pardo lo más importante de esas reformas y especialmente de nuestra ley 115 del 94, Ley General de la Educación, donde él va a hablar también de la importancia de los consejos directivos, de la importancia de los consejos académicos y demás. Entonces yo creo que nos servirá a todas y a todos para entender esas reformas, valorarlas, las que son buenas, y también para seguir unidos y conseguir más reformas, mejores reformas, para tener una educación universal, una educación para toda la sociedad de calidad, gratuita y prestada por el Estado. Yo dejo allí para que nuestro compañero Gustavo, como coordinador, siga dirigiendo hoy y luego le dé la palabra a ese gran maestro de maestros, ese gran pedagogo, como es el compañero Miguel Ángel Pardo. Bienvenido a este diplomado. Gracias por acompañarnos. Gracias por ilustrarnos. Compañeras y compañeros, un feliz día. Y tiene usted la palabra, compañero Gustavo. Vicente, muchas gracias por ese saludo, esa invitación. Quiero invitar a todos los presentes para que en el transcurso de la charla que nos va a orientar el compañero Miguel Ángel y durante el desarrollo de las actividades académicas que debemos realizar en esta semana 9, mantengamos siempre presente que la educación se origina como una necesidad de la clase dominante para mantener esas relaciones de poder y de dominación. Y por eso los maestros no podemos desligar dos conceptos fundamentales. Primero, la pedagogía como el arte de enseñar, que tiene unos fundamentos filosóficos, los cuales definen qué modelo de sujeto, qué modelo de hombre concebimos. Y ese modelo de sujeto es el que intenta desde la pedagogía, los que trabajamos en la educación, construirlo. Por otro lado, está el modelo de hombre que quiere el sistema o la clase dominante del sistema, el modelo de hombre sumiso, obediente, mano de obra barata, nadie que conteste. Y esa confrontación la vivimos permanentemente en la escuela y es lo que nos ha generado las distintas fases, las distintas reformas, los distintos estadios por los que ha atravesado la educación del país. Entonces, para que mantengamos presente que en la escuela vivimos esa tensión entre lo que soñamos los pedagogos, el hombre que soñamos los pedagogos y el hombre que quiere la clase dominante de cada uno de las etapas políticas y económicas que hemos vivido. Por eso la lucha que ha mantenido FECO durante más de estos 60 años ha sido propender por la construcción, por la formación de hombres críticos, solidarios, que utilicen el conocimiento científico para dar respuestas a las necesidades que viven en su entorno, tanto él en lo individual como de manera en comunidad. Y ese trabajo que les proponemos para esta semana, entonces queremos que ustedes lo pongan en contexto, pero más quiero que sea el compañero Miguel Ángel Pardo, secretario de Asuntos Científicos y Pedagógicos de nuestra federación, que nos deleite recordándonos esa tensión entre lo pedagógico y lo político y económico que debemos no olvidar, se mantiene presente en todo momento en la escuela. Compañero Miguel Ángel, tiene usted la palabra por 30 minutos. Luego haremos una ronda de preguntas para que usted en otros 20 minutos nos dé respuesta a esas inquietudes. Bienvenido, compañero Miguel Ángel. Un abrazo caluroso en este día de amistad para usted y para todos los presentes.
Bueno, Gustavo, un abrazo vital, fraternal, pedagógico a todos los compañeros y compañeras que están en este momento, en este esfuerzo tan importante que es la formación permanente, político y sindical, de todas y la asistencia de todas y todos desde todas las regiones de nuestro territorio diverso de Colombia. Un saludo al equipo de la escuela sindical de la federación, a nuestras compañeras Aida y Ana María, al compañero Vicente y al compañero Gustavo y al compañero William. Y por supuesto, reitero nuestros saludos fraternales a todos y todas. Y adicionalmente, pues, ante el día, pues, comercial del amor y la amistad, decir que nosotros, como el Che Guevara, hemos planteado siempre que la solidaridad y la ternura de los pueblos y la ejercemos durante todos los días del año, 7x4, en el 7 por 24. Y en eso hemos estado persistiendo desde la federación, desde las centrales obreras, del movimiento obrero y social. Bueno, entonces empezamos, chicos y chicas. Sí, señor, adelante. Profe, Ah, bueno, adelante. gracias a Dios. Lo único que yo hago caso, cuando ustedes me digan, yo hago caso. Bueno, entonces, bueno, en primer lugar, creo que este es un tema muy apasionante, pues por lo menos para los maestros, para los pedagogos. Uno quisiera estar siempre dedicado a este tipo de actividades sobre el tema de la formación académica que nos es propia. Yo quiero iniciar con señalar que si bien FECODE existe hace 62 años, la importancia de la federación, y eso es muy importante establecerlo, es que tiene una doble condición sus afiliados a los 34 sindicatos filiales, perdónenme la cacofonía. Y es que nosotros, por supuesto que somos trabajadores de la educación, los maestros hacemos parte de esa masa de crítica de trabajadores de la educación, de la cultura, de la ciencia, que luchamos por la dignificación de la profesión, de la labor docente, de la labor, del trabajo digno y sobre todo de las condiciones dignas para la labor pedagógica de todos los integrantes de la comunidad educativa. Ese es un aspecto clave y pero es común a todas las organizaciones sindicales. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros adicionalmente no, sino además somos académicos, somos pedagogos. Y desde ese punto de vista, hemos asumido un compromiso que ha sido un compromiso bicentenario de los estudiantes y profesores de proponer y elaborar y batallar planteamientos y propuestas de política educativa pública avanzada. Esto es absolutamente central. Y en ese orden de ideas, esta ha sido la batalla, repito, a veces liderada por los estudiantes, a veces por los profesores, a veces de manera conjunta, durante toda esta época pre-independencia, post-independencia de España y pues ahora bajo la dominación y la presencia y la injerencia norteamericana. Entonces, estas propuestas de política educativa pública ha sido pues la constante histórica. La mayoría de las propuestas de política educativa pública avanzada han venido desde abajo, es decir, desde los movimientos sociales, desde los profesores, de la comunidad educativa, desde la comunidad académica, desde los estudiantes. La mayoría. Desde los gobiernos en pocas ocasiones, como lo vamos a señalar. ¿Cuáles son esas, digamos, esos ejes de propuesta de política educativa pública avanzada a lo largo de toda esta batalla, no solamente bicentenaria nuestra, sino de la batalla de la comunidad educativa a nivel mundial? Digamos que hay tres ejes claves. El primero tiene que ver con garantizar el derecho a la educación, digamos, desde la cuna hasta la tumba, como se dice ahora.
la universalización. Esta es la reivindicación más importante que nosotros hemos defendido. Entonces, un primer aspecto tiene que ver con ello. Un segundo pilar de una propuesta de política educativa pública avanzada tiene que ver con el derecho que tiene la nación a apropiarse del conocimiento más avanzado y con base en ese conocimiento generar nuevo conocimiento con un propósito, con el propósito de desarrollar la nación. Y en el caso nuestro, también impulsar el bienestar de la población con base en lo más avanzado del conocimiento. Esto es clave porque la función social de la escuela, ahora que lo mencionaba Gustavo, sí, la escuela tiene una doble función. La función que tuvo durante épocas muy largas de la historia, especialmente en la época, en la época feudal y en la época esclavista, y es que lo que más priorizaba era la función de carácter ideológico, es decir, controlar, utilizar pues la educación para reafirmar la ideología de las clases dominantes, pero esa es una función. Y creo que aquí es clave insistir que es el viejo truco, como podemos decir, es en el marco de esa ideología es cómo hacer pasar los intereses generales, como los intereses particulares como los intereses generales. Esas son las características de las clases dominantes. Pero cuando la burguesía irrumpió en el planeta en su momento revolucionario, hizo un aporte para la humanidad, así ya deja de ser revolucionaria. Y es que es desarrollar las fuerzas productivas aplicando lo más avanzado del conocimiento. Y desde entonces no puede haber nación que se precie de impulsar el desarrollo, sino es sobre la base de tener un poderoso sistema de educación y de ciencia y de tecnología. Este es un elemento vital. Claro, la burguesía impulsa ese proceso de apropiación de conocimiento y generación de conocimiento para desarrollar las fuerzas productivas. Pero los trabajadores hacemos un aporte adicional. En medio de toda la batalla, también cuando irrumpe la clase obrera, tiene posiciones sobre la educación. Y una de ellas es precisamente que lo que debe primar al apropiar el conocimiento y generar nuevo conocimiento más avanzado es sobre la base de garantizar el bienestar de la población. Entonces, digamos, un segundo pilar, que es absolutamente clave, reitero, es el de que esa función de la escuela de proporcionarle a la sociedad una masa crítica de bachilleres, de técnicos, de tecnólogos, de profesionales, de científicos que se apropien del conocimiento más avanzado y con eso genere más conocimiento para el desarrollo de la nación y del bienestar de la población es clave, y eso cambia. Después del siglo XV cambia todo. Entonces, y esa va a ser la batalla entre las fuerzas regresivas que aún tenemos hoy en el país, entre las fuerzas regresivas que quieren que priorices el aspecto ideológico sobre el papel transformador y revolucionario de la educación y el conocimiento al servicio del bienestar de la humanidad. Entonces, digamos, este punto es clave y es una segundo eje de lo que llamamos una propuesta de política educativa pública avanza. Y el tercero es que no puede haber política educativa pública avanzada si no hay dignificación para desarrollar la labor docente y la labor pedagógica. Esto implica toda la discusión del estatuto, implica también las condiciones materiales y no materiales para la niñez, para los niños, niñas y jóvenes. No se trata de tener derecho a la educación, sino tener derecho a la educación en condiciones dignas, y este es un punto clave. Y es una contradicción con el neoliberalismo y pues con todo esta que señala que puede haber educación avanzada sin dignificación de la labor pedagógica para toda la comunidad educativa y sin necesidad de cumplir con su papel frente al desarrollo del conocimiento para el bienestar de la población. Entonces, esto va a ser la batalla de la comunidad educativa y de la comunidad académica durante toda
la historia, especialmente después de las revoluciones democrático-burguesas, especialmente con la Revolución Francesa, que fue la que más profundizó en ese asunto. Y hay dos condiciones para que esto se pueda garantizar. La primera condición es que es una premisa de la Asamblea Legislativa de 1794 de la Revolución Francesa, que señala que no hay institución en la sociedad capaz de garantizar el derecho a la educación y a la salud, sino el Estado. Y esto no es Profe un Miguel, se le está asunto entrecortando. ni del castrochavismo, es una premisa de la democrático burguesa, que es revolucionario. A ver, ya, ¿será que entró una llamada? Bueno, ¿aló? ¿Se me oye? Sí, señor. Bueno, entonces, ese fue un aporte de la revolución, de las revoluciones democrático-burguesas. Entonces, no puede haber educación y salud si no hay financiación estatal y adecuado para ello. Y lo segundo es el tema de lo que se requiere para garantizar el avance del conocimiento. Y entonces, las primeras expresiones en ese sentido es la lucha por las libertades, por la democracia en el terreno de la academia, que son la libertad de cátedra, que es el derecho que tiene el maestro a sustentar sus puntos de vista, obviamente con base en tesis científicas, no por terquedad, y el derecho que tiene los estudiantes a controvertir el contenido de la enseñanza, y el tema de la autonomía de las instituciones educativas para determinar el rumbo académico de las instituciones. Porque estas libertades eran absolutamente necesarias, impulsadas también por las revoluciones democráticas burguesas en su momento, pues porque era la forma de neutralizar el poder todavía del Estado, de la Iglesia, que impedía el avance del conocimiento por razones históricas que todos aquí ya conocemos. Entonces, digamos, esa era la forma de proceder en ese sentido. Entonces, estas luchas en el terreno universal y planetario, pues se expresan también en el caso de nuestro territorio. Y hay varias que no solamente alcanzamos solamente a mencionar, que son muy importantes. El plan de estudios de Moreno y Escandón, impulsado en 1774 por Mutis, previo a la independencia, pero que juega un papel muy importante. Las reformas de Santander, General Santander en 1826 y 1830, cuando retorna al poder, impulsando pues parte de estos criterios. Pero el periodo más profundo, más revolucionario de la historia de Colombia ocurre entre 1885, entre 1845 y 1885, y ahora lo vamos a precisar. Y todas las batallas que vimos en el siglo XX han sido sobre, digamos, tener estas dos concepciones, una propuesta de política educativa pública regresiva, educativa, y una propuesta de política educativa pública avanzada. Como tenemos asuntos de tiempo, simplemente yo quiero resaltar que lo que hemos logrado avanzar y conquistar durante estos 200 años de república, en el caso colombiano, pueden ser muy pocas, incluso contadas con los dedos de la mano, pero todas han costado sangre, sudor y lágrimas. Y es literal. La primera gran batalla, entonces, posterior a la independencia, es la lucha por la existencia del sistema educativo público, frente a la persistencia de que no podía haber educación pública, sistema educativo pública, sino que la educación debe estar subordinada, pues, en ese momento a la iglesia. Esa es una batalla clave. La otra batalla se da entre ese terreno más revolucionario entre 1848 y 85, la época de los radicales liberales, ¿sí? Que allí se concentran varios asuntos. Primero, la separación entre la iglesia y el Estado, lo que garantiza el carácter laico de la educación por un buen tiempo. Y este es un aspecto central, porque esas reformas además fueron mucho más allá. Yo menciono 2 o 3 asuntos claves. La primera es que ¿para qué es la educación? Entonces, entra en el terreno de lo que acabamos de señalar como política educativa pública. Yo los invito a que miren, por ejemplo, el acto administrativo que fundó la Universidad de los Estados Unidos de Colombia en
1864 más o menos, y allí eso es hermoso verlo, es decir, es como porque había que hacer la universidad, el desarrollo de las ciencias, de las ciencias de la salud, de las ingenierías, todo para poner en desarrollo al país y a la nación y al bienestar de la población. Es clave ese criterio. Y el otro, las otras dos improntas que quedan de la revolución democrática en Colombia, tiene que ver con que se afianzaron definitivamente las normales. Ahora vamos a conmemorar el próximo 5 de octubre 200 años de las escuelas normales. Fueron varios intentos, pero finalmente se lograron consolidar en 1876 con la creación de las normales, pero con una característica importantísima. Es el salto que la revolución liberal radical da para que sean las mujeres las que jueguen el papel de una actividad social clave, como es la educación. Es decir, la educación fue la forma en que las mujeres se liberaron en la sociedad de estar circunscritas a la función propia de la época feudal, de estar circunscrita a los asuntos de maternidad y del cuidado de la casa, y saltan a una actividad tan importante que nosotros le agradecemos a ese destacamento de mujeres que tuvieron que batallar terriblemente, primero porque no era bien visto por los poderes de entonces retardatarios que las mujeres asumieran la función social, esta actividad social tan importante. Y segundo, que una vez preparadas, tuvieron que afrontar en todo el territorio nacional esa oposición sin infraestructura y con el tema de salarios de siempre. Entonces, digamos, estos son avances enormes durante esta época del siglo XIX, que tuvo pues un revés también. Las conquistas también se pueden perder, estos tienen que ser resaltados, y se perdieron, el retroceso fue muy duro en la época más oscura, que fue entre 1886 y 1930, en el periodo de la regeneración, que incluso se disolvió la Universidad de los Estados Unidos de Colombia, las facultades pasaron a ser adscritas a los ministerios, y por supuesto toda la iglesia, toda la educación pasó a ser subordinada a un Estado extranjero, porque el concordato estaba firmado por el Vaticano. Alcanzamos solamente a mencionar el asunto. Las batallas más importantes, teniendo todo esto en cuenta, este legado desde el siglo XX, ¿sí? Pues obviamente ya son protagonizadas por los maestros y maestras y por la Federación Colombiana de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, que simultáneamente a su proceso de formación, a su proceso de creación y de fortalecimiento y de unificación, va dando batallas tan importantes como la del estatuto docente, y años después, como los aportes que le hacemos a la Ley General de Educación 115. Y entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿por qué Miguel habla del estatuto docente como un pilar de política educativa pública, no solamente de bienestar de la población, del bienestar del magisterio y de la dignificación de la profesión? Porque el estatuto del 79 logra alcanzar un aspecto central, el carácter profesional de la docencia. Esto lo ratifica, tanto en los títulos como en la formación permanente, como también en todo el terreno del ejercicio. Mediante la profesionalización en los ascensos. No damos el salto con el estatuto todavía al salario profesional, pero sí se consolida definitivamente el paso, después de mucho tiempo, del oficio a la profesión. Asunto que está amenazado, que ya lo vamos a volver a mirar actualmente. Dicho esto, un estatuto docente es pilar de una política educativa pública avanzada con los criterios que he mencionado, porque el primer aspecto es preguntarse por qué los maestros requerimos de un estatuto, de por qué nos tenemos que proteger, solamente por el tema solamente por el tema del bienestar. No, resulta que el estatuto de 1979 materializa una reivindicación clave, es la libertad de cátedra y de expresión en el terreno académico. ¿Por qué? Porque antes del año 79, ¿sí? A usted lo podía o no nombrar
por no ser liberal o conservador, así fuera premio Nobel, o poderlo desvincular por sus puntos de vista académicos o pedagógicos, etcétera. La libertad de cátedra se logra concretar mediante la estabilidad laboral. Porque entonces usted, si no va a ser ni destituido, ni mucho menos ya como en la época de la colonia, puesto en el cepo o puesto en el fogón, en la hoguera, en la época de la media, la época de la Edad Media, en este momento el maestro no, desde entonces no podría ser despedido por su opinión académica, pedagógica, el ejercicio de la libertad de expresión y en el terreno de la academia, que es la libertad de cátedra. Entonces, eso garantiza un avance del conocimiento, como ya lo explicamos. Y por eso la estabilidad laboral no es solamente un asunto de bienestar, por supuesto, profundamente justo, sino porque tiene la característica que acabamos de señalar. Con estabilidad el maestro puede estar tranquilo al expresar sus puntos de vista académicos, pedagógicos, científicos, etc. Ese es un aspecto muy importante del estatuto docente. Por eso es esa batalla para derribarlo, entre otras cosas. Y el otro aspecto que es muy, pero clave, es el tema del otro, digamos, eje del Estatuto del 79, es el eje que tiene que ver con el tema de considerar la formación, ¿sí?, permanente como un derecho de los maestros y maestras, no como un estímulo, como dice el 1278, y la formación se materializa como derecho si la financia el Estado, ¿sí? Y en ese orden de ideas también hay que decir que la formación no es un asunto solamente un derecho de los maestros, sino de la nación, porque la nación, como ya expliqué, tiene derecho a que su masa crítica esté pues lo más avanzada y permanentemente actualizada. Entonces es un derecho de la nación y tiene una relación con la calidad de vida, es decir, a mayor formación debe haber mayor calidad de vida, y eso se sintetiza en el escalafón. Miren lo que es el escalafón, es la síntesis entre el derecho del maestro y la nación a la formación con el tema de la calidad de vida. Y por eso nosotros hemos defendido desde siempre, y desde entonces, son no es de ahora, los criterios para el ascenso basado en la experiencia, en la producción académica o en los títulos. Entonces, digamos, ese es el otro aspecto. Por eso la batalla del estatuto docente se incluye dentro de las batallas por una política educativa pública avanzada. Además, el estatuto pues trae otras condiciones de carácter clave para la dignificación de la profesión y la labor académica y pedagógica, pues que simplemente la registro. Y esos son 3 ejes de un estatuto docente avanzado. Ahora, esto lo logramos en el 79, pues no hay tiempo de señalar toda la historia, ya Brian dijo algunas cosas muy importantes, pero yo quiero insistir, la conquista del Estatuto del 79 empezó, como recordaba Brian, en 1966 con la Marcha del Hambre de Santa Marta a Bogotá, y implicó paros muy largos y duros en los años 70. Nosotros como estudiantes de secundaria apoyamos, no me saquen las cuentas, por favor, y fueron paros, como 3 paros, para evitar que el estatuto del gobierno se unificara, porque habían varias, en uno solo, pero regresivo, para evitar. Y producto del paro cívico nacional del 77, el gobierno finalmente aceptó una comisión bipartita que en el 79 pues coronó el tema, concretó el estatuto docente. Y el otro salto muy importante, el aporte nuestro, muy importante, es los aportes que logramos en la ley 115 del 94. La ley 115 del 94 no toda es, por supuesto, avanzada, pero lo que debe pesar allí es que en medio del debate, y ya lo precisamos, logramos consignar conquistas que no solamente hoy son vigentes, sino que han sido objeto de un proceso de desmonte por parte del gobierno, una vez incluso se expidió la ley 115 del 94, Ley General de Educación. Este capítulo es un capítulo que sintetiza varias cosas, y la primera de ellas, compañeros y compañeras, es que
la propuesta que hace FECODE y la concreta en 1992 en la Asamblea Federal en Cartagena, que concreta una propuesta de Ley General de Educación para discutirla y debatirla con el gobierno, mereció es la síntesis de una profunda discusión pedagógica e ideológica en el magisterio, que se remonta al movimiento estudiantil de 1971, del cual estamos cumpliendo 50 años. ¿Por qué? Porque el movimiento estudiantil del 71, que ha sido proscrito de la enseñanza de la historia, ¿sí?, de la historia de la educación y de la historia, es el movimiento más grande, extenso en el tiempo, luego casi un año, y profundo. De los 70.000 estudiantes universitarios participaron 60.000, ¿sí? Y profundo, y su aporte es que recoge toda esta discusión universal que hemos señalado y plantea la necesidad de que los maestros, los estudiantes tengamos una propuesta de reforma educativa que les sirva a los intereses de la nación. Y eso exigió una discusión incluso interna en la izquierda, muy profunda, frente a la posición que inicialmente decía que hasta que no cambiara el sistema no cambiara la educación, a una discusión en la que se planteaba la discusión universal, la experiencia universal que previa a las revoluciones políticas la precedía una revolución en el campo de las ideas, y que en ese sentido, ¿sí?, la escuela en términos generales era el campo en el cual se debatían las ideas, la vieja cultura y la nueva cultura, y habría que impulsar desde allí una propuesta de revolución, de reforma educativa que le sirviera a la nación. Esto es una discusión que se abre en el 71, 72, que logra hacer un cambio en las mentes de las generaciones, y toda esa muchachada del 71, parte de ella va a ser la dirigencia del magisterio, muy joven también, en los 70, y la dirigencia del magisterio en el 77, en el 79, y en el momento de impulsar el movimiento pedagógico en 1982. Vamos a cumplir 40 años y vamos por supuesto, a celebrar esta épica labor pedagógica que hemos desarrollado desde entonces. Entonces, el primer reto del movimiento pedagógico a los 10 años de discusión, ¿sí?, es precisamente que hay una constitución, que es la Constitución del 91, y esa Constitución del 91 dice: debe haber dos leyes reglamentarias, la estatutaria, que nos la quedan debiendo, y la Ley General de Educación. Entonces, el reto fue convertir toda esta discusión universal y del movimiento pedagógico nacional en una propuesta de ley, en artículos. Hágame el favor, el por semanas en 1993, garantiza que las conquistas quedaran en la ley 115, las conquistas quedaran en la ley 115 de 1994. Ese paro fue de 5 semanas, y fue por este hecho y por garantizar la financiación en lo que se llamó la ley 60 del 93. Entonces, ¿cuáles son los aspectos centrales que yo quiero resaltar y que han sido objeto de saboteo permanente por parte de los establecimientos a la ley 115/94? Pues uno, los objetivos y fines de la educación. Este es un asunto clave. Yo creo que eso hay que repasarlo, en su mayoría están vigentes. Pero el más importante de todos, compañeros y compañeras, es el haber alcanzado la conquista de la autonomía, la democracia y el gobierno escolar. Esto es clave, porque esta fue la pelea del 71, derribar los consejos superiores, ¿sí? Porque lo que se enseñaba del conocimiento ya no estaba constreñido por la iglesia, aunque en el 71 todavía la iglesia tenía un puesto, sino que los gremios decían qué se enseña y qué no se enseña. Y los convenios de investigación, los gringos decían hasta dónde iba la investigación. No había ni libertad de investigación, ni la posibilidad de enseñar lo más avanzado del conocimiento. Por eso necesitaba la autonomía. Entonces, la autonomía y la democracia escolar no es un fin, no es para sacarse la foto el día de la elección del personero. Es un medio para que la comunidad educativa determine el rumbo de los académicos y garantice enseñar lo más avanzado del conocimiento.
y obviamente con las metodologías. Entonces, este punto es clave. Se recoge el criterio original de colegio, del latín colegio, que los procesos son colectivos, y el decreto 1860 del 94, el de la organización escolar, el más importante, creo yo, reglamentario de la ley 115, establece que quien determina el rumbo académico de las instituciones son los órganos de gobierno escolar y exige un procedimiento obligatorio para ello. Esto es absolutamente clave, que de habernoslo apropiado completamente, pues hubiéramos podido evitar todas estas contrarreformas que como bien lo recordábamos ayer en la reunión del 6 de FECODE, son contrarreformas que se han hecho unas incluso sin hablar que son leyes porque violarían la ley 115. Y en ese orden de ideas, el otro aspecto clave son las áreas obligatorias y fundamentales. Entonces, imagínense por un momento que nosotros nos hubiéramos apropiado del conocimiento más avanzado, perdón, hubiéramos defendido las áreas obligatorias y fundamentales frente a las competencias laborales o las competencias básicas, que enseñar lo mínimo de cada cosa, de cada asunto, o no enseñarlas, o reducirlas a 4, ¿sí? Y imagínense, y habíamos defendido la enseñanza, las áreas obligatorias fundamentales, apropiándonos del gobierno escolar. Los mal llamados derecho de aprendizaje básico y todos esos estándares que nosotros hemos conocido. Ahí hay una batalla, como ustedes pueden apreciar, en el terreno, pues, de lo que se debe enseñar y los aportes de la ley 115 del 94 establecen y ratifican esta importancia de que sea el gobierno escolar el que determine el rumbo académico de las instituciones, perdón, de los colegios. Y es que el tema el nombre de colegios es un término muy fuerte. Por eso la contrarreforma del 2001, la ley 715, lo cambiaron por los IED, institutos educativos y las instituciones educativas. Bueno, el tema de colegio, el tema de escuela, tiene un significado más fuerte, pero de eso hablaremos en otro momento. Yo quiero señalar que esta batalla de la propuesta de ley 115 del 94 fue más allá. Brian recordaba lo de la Constitución del 91, pero nosotros tuvimos incluso que superar la Constitución del 91. Voy a dar un ejemplo que hoy es parte del debate. Y el ejemplo tiene que ver básicamente con el tema del preescolar. La Constitución del 91 es una mistura entre el marco neoliberal, ¿sí?, que le va a dar al establecimiento desde entonces, con unos derechos que se conquistan en la Constitución, producto de que hay diferentes fuerzas en la misma, ¿sí? Pero predomina lo neoliberal. El artículo 67 limita el derecho a la educación. Es una cosa horrorosa que a puertas del siglo XXI el Estado dice que no va a financiar ni la educación de prejardín, de prejardín y jardín, ni la que sea más de 9º grado, es decir, ni el 10º ni el 11, ni la de los chicos mayores a 15 años, ni menores de 5 años. Eso lo dice la Constitución del 91. Eso es terrible. ¿Cuál fue el aspecto más importante? Pues que se logró consignar el tema lograr consignar el tema de la financiación. Entonces, digamos, si ven que son los dos asuntos, bueno, entonces, miren el reto que le corresponde a FECODE y al magisterio. ¿Cómo garantizar en la ley 115 del 94 los 3 grados de preescolar si la educación, es decir, la Constitución había dicho que solamente se garantiza del mal llamado grado 0? Y eso es un aporte importantísimo y ha sido un punto clave que ustedes lo van a revisar ahorita, lo van a dimensionar ahorita aún más. ¿Cuál es el asunto clave? Nosotros logramos conquistar en la ley 115 que una vez se lograra el 80% en la cobertura de transición y de básica, el gobierno nacional debe destinar recursos a prejardín y jardín. Esta es una conquista que han querido derribar. Y el otro aspecto que me parece clave mencionar es el tema de la educación media y su relación con la educación superior. Acabar con ese tema de la educación media, ni chicha ni limonada, especializada en artes, humanidades o ciencias o técnica, y su relación con la educación formal, el marco de la educación formal con la educación superior. Pero bueno, eso será otro momento. Miren las
conquistas de la ley 115 del 94 y la importancia que tiene para el efecto. Bueno, me avisan el tiempo porque yo me emociono aquí, entonces, Miguelito, yo bueno, estoy igualmente emocionado, pero le quedan 10 minutos. bueno, señor, eso es tranquilo porque así son las cosas. ¿Qué viene en un lapso posterior? En primer lugar es el saboteo del establecimiento de la ley 115 del 94, por las razones que hemos anotado, con todas sus deficiencias, con todos sus artículos que tienen que ver con privatización, etcétera. Pero estos aspectos son revolucionarios en el sentido de que lo hemos conquistado tardíamente, tal vez para la sociedad colombiana, pero lo hemos conquistado. Y ese saboteo es un saboteo brutal por parte del establecimiento. Primero, imponiendo las mal llamadas competencias básicas frente a las áreas obligatorias y fundamentales. ¿Sí? Eso es un aspecto sustancial. Pero el golpe más duro, bueno, y eso implica pues una discusión en ese campo de las batallas y de los estándares, la dictadura de las editoriales y todas estas cosas. Y esta es una batalla, repito, por si se enseña lo más avanzado del conocimiento o no, ese es el fondo del asunto, ¿sí? Y entonces, ahora, ¿quién ha fracasado? ¿La ley o ha fracasado las competencias básicas? Pues lo que se ha impuesto después de la ley son las competencias básicas, contrariando la ley 115 del 94. Y uno pregunta, con las competencias básicas y las competencias laborales, ¿Colombia está en qué lugar del ranking, perdónenme la expresión poco académica, latinoamericano mundial del sistema educativo? Está abajo. Luego no le pueden echar, no es por la ley 115, no es por los maestros, está abajo, es por la imposición de toda esta política regresiva de enseñar lo mínimo lo mínimo en la escuela de cada área del conocimiento. Y el revés más importante es el que se produjo hace 19 años, que fue la reforma a las transferencias, es decir, el avance que se logró incluir en la reforma, en la ley 115 del 94, perdón, en la Constitución del 91, que era la financiación estatal y adecuada, es lo que en 10 años de la Constitución el establecimiento suprime o debilita enormemente. Ese recorte, colegas, compañeros y compañeras de más de ya de 19 años, ha implicado un recorte de 348 billones de pesos con B larga para la educación, la salud, el agua potable, el saneamiento básico y otros rubros de inversión social de la población de los 1.103 municipios de Colombia. Casi nada, es decir, y eso se llevó lo del estatuto y se llevó, es decir, eso es una reforma, una contrarreforma pero muy agradecida, que además ya no pasó a la focalización de la educación por estratos, sino hasta por niveles del CISBEN. Entonces, ahora, esto tiene que ver con, bueno, hay una precisión que hay que hacer. Esa reforma que acabó con el estatuto, acabó con todo esto, fue un retroceso frente a lo que materializa el derecho, que es el tema de la financiación. Nosotros haríamos un paro de 37 días, incluso coincidencialmente con el mismo término de 2017, lo perdimos, pero salimos a un paro, un orgullo, ¿sí? Y nos sancionaron, ¿sí? Incluso para evitar que a los nuevos colegas les tocara el 1278, porque tenemos un criterio de clase, pero sobre todo para salvaguardar el derecho a la educación por parte del Estado. Perdimos, hubo la reforma, pero si no hubiéramos peleado estaríamos hablando ya de los términos de la concesión escolar. Bueno, entonces, durante todo este proceso, porque alguien pregunta, pero ¿qué ha hecho? Interesante pregunta. Este periodo entre el del 2001, pero más antes, desde 1985, perdón, hasta nuestros días, ha sido un periodo en la cual ha jugado un papel clave, pues, la lucha ideológica y la represión. Así como haber avanzado en el 79 y en el 82 y en el 94, fue por gracias a una lucha en el campo de las ideas que orientó al magisterio a
a impulsar una reforma educativa que le serviría a la nación. También en 1990 una reforma, una discusión ideológica, ¿no?, en la cual se impuso la tesis de que todo lo del Estado era innecesario y por lo tanto había que suprimir el papel del Estado en, en la materialización de los derechos. Y entonces que lo privado era superior y la individualidad primaba sobre la colectividad. Eso fue un tema ideológico que llevó pues a elegir, a ungir el neoliberalismo, pero simultáneamente, y bueno, entonces, con todas las reformas que ustedes conocen, y simultáneamente un periodo de profunda violencia contra el movimiento obrero y social. A nosotros, al movimiento social, al movimiento obrero y sindical le ha costado más de 3.000 muertos desde 1885 y de esos 3.000 muertos más de 100.000 en el caso del magisterio. En este periodo solamente, en este periodo, perdón, 54 del movimiento obrero han sido asesinados en el periodo del señor Duque. Entonces, digamos que este es un asunto clave. Desde entonces, pues por supuesto, una batalla la cual perdimos, pues tiene consecuencias y ha sido la implementación de toda esta contrarreforma que se reafirmó en el 2007, otro paro que perdimos, pero la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajo de la Educación, voy a tratar de cerrar entonces con lo siguiente. En este momento, lo que ha planteado es una defensa de las posiciones conquistadas y digamos que sobre el particular, una vez logró tomar nuevamente el respiro desde desde el 2013, perdón, ha venido con un proceso de paros para reversar todos los efectos de la reforma constitucional del 2001 y del 2007 en el campo de la financiación y en el campo de la vulneración de los derechos a la educación y en los demás campos que nosotros hemos señalado. En ese orden de ideas, pues no hay tiempo para resumir el asunto, pero yo sí quiero señalar lo siguiente para que se tenga en cuenta. Los pliegos de peticiones de FECODE son síntesis de política educativa pública. Tenemos que estar orgullosos de eso, de política educativa pública avanzada. Y en ese orden de ideas, ustedes pueden observar que los pliegos de peticiones de FECODE, como las de las filiales, por supuesto, estamos hablando cuando FECODE habla de las 34 filiales, el primer punto tiene que ver con política educativa. Y tiene que ver con todo esto, con los derechos, el derecho a la educación y todos los demás derechos que nosotros estamos insistiendo. Y eso ha sido la premisa fundamental de convertir los pliegos de peticiones en síntesis de política educativa pública, priorizando incluso el derecho a la educación y el derecho de la población sobre las propias reivindicaciones. Y la negociación del 2010, todas las últimas, más recientes, 2017, 2019 y la de ahora, se observa. El primer punto fue el derecho a la vida, por ejemplo, que tiene que ver con toda la discusión sobre la escuela, la presencialidad, salvaguardando la vida y la salud. Y el segundo tiene que ver con todo de las posiciones conquistadas para garantizar la posibilidad de que haya esa reforma constitucional que reverse ese horror de suprimirle 294 billones de pesos a la población en esos 4 derechos. Ahí están consignados en los acuerdos. Ustedes pueden ver nuestras posiciones sobre la garantía de una jornada única en condiciones dignas, sobre el tema de la modificación de parámetros. Ustedes pueden ver una propuesta de política educativa pública. Y entonces, para estar en la actualidad, nosotros en este momento, esos acuerdos que fueron en el marco de un contexto muy adverso que acabamos de señalar, mantienen posiciones conquistadas y posibilidades para desarrollar para materializar caminos para la búsqueda de materializar los derechos de la población en el campo de la educación. Y en ese sentido hay que estudiarlos y abrazarlos y defenderlos ahora. Pero como todo, colegas, el paro nacional, que tuvo un efecto muy importante en los logros de la población, políticos, sociales y en el magisterio, pues hoy el gobierno, estamos en una batalla, digámosle la batalla final. Este gobierno se posesionó diciendo vamos a acabar con
hacer trizas los acuerdos de paz, pero además dijo la JEP y FECODE. Llevamos 3 años largos de resistencia y de represión y hemos sobrevivido. Pero viene un desenlace final en el que el gobierno va a tratar de cumplir su propósito. Y dentro de las cosas que tienen que ver con esto, además de las actividades propias de la lucha política, pues está una nueva ofensiva de proyectos de ley para elevar a la categoría de ley la vulneración de los derechos en materia de educación. En este momento se han radicado por lo menos 5 bloques de proyectos de ley. La joya de la corona es el impulsado por la senadora Cabal, que tiene que ver con suprimir el artículo 27 de la ley 715, que es el que establece que la entrega de recursos públicos a los operarios privados es excepcional. Entonces lo que quiere suprimir es la excepcionalidad para que el presupuesto público quede a discreción total de los particulares, ¿sí? Y ese punto es absolutamente clave, porque es el punto por medio del cual se suprimirían casi todas las conquistas logradas durante todos los 200 años. Me refiero a un sistema educativo público, en primer lugar, a la gratuidad de la educación, porque los bonos no reemplazan, a la existencia del magisterio estatal, a la existencia de la libertad de cátedra, de la autonomía y de la democracia escolar. Los convenios, las concesiones, como se quieran denominar, reversarían todas las conquistas alcanzadas en 200 años de lucha de la comunidad académica y educativa, salvo la de la vinculación de las mujeres a la educación. Esta es la joya de la corona, pero también el gobierno trata de imponer esta vez el proyecto de ley 130 que reemplazaría el proyecto de ley 277 del 2019. Ustedes saben que nosotros logramos archivar en diciembre del 2020 el proyecto de ley que pretendía suprimir el nivel de preescolar de 3 grados de la Ley General de Educación, ¿sí? Nosotros lo logramos archivar. Ese proyecto de ley no solamente iba en contra de lo que conquistamos en la ley 115, sino de los acuerdos de gobierno del 2019 que fueron ratificados en este año, de la obligación del Estado a universalizar los 3 grados de preescolar. Y en ese orden de ideas, hoy nuevamente, el gobierno intenta no solamente suprimir el nivel de preescolar de la ley 115 del 94, cambiarla por la ley, por la educación inicial, pero por esa vía adicionalmente señalar que no se requiere título para ejercer en primera infancia, que para ellos es de 0 a 6, título profesional me refiero. Esto está planteado y además que con recursos públicos el padre pueda escoger si va a un guardia, a primera infancia, preescolar oficial o privada. Esto va más allá, es más agresivo este proyecto de ley 130 que el que vamos a derribar y archivar en el pasado mes de junio. Y esto es clave porque ustedes saben que al lado del proyecto de ley 277 y en el marco del paro nacional, derribamos también y logramos archivar el proyecto de ley Home School, que pretendía nada menos ni nada más que suprimir la función social de la escuela y el carácter profesional de la docencia a través de que un bachiller podía en su casa enseñar. Y eso lo logramos suprimir. Ahora lo quieren revivir a través de lo que acabo de señalar. Y los proyectos de ley, ahora que hay una pregunta muy de reojo, los proyectos de ley contra las áreas obligatorias fundamentales a través, por ejemplo, del proyecto de ley 064, que establece que debe haber un sistema entre el sector productivo y el sector educativo, pero para subordinar el sector educativo a las necesidades del sector productivo. Y esto atentaría contra absolutamente todo, las áreas obligatorias fundamentales y por supuesto, y hay otros conjuntos de proyectos de ley que han puesto que tienen el propósito de constreñir la democracia escolar, la autonomía, las expresiones por proyectos de ley que se disfrazan de civismo y de urbanidad. Esto todo está radicado en este momento e implica
que en este último periodo va a haber un pulso muy duro para seguir salvaguardando el derecho a la educación, el derecho a la existencia de la gratuidad, la existencia del magisterio estatal, la existencia de la libertad de cátedra, la autonomía y la democracia escolar. Y a veces nosotros no hacemos las valoraciones que debíamos. Ahora sí, con esto termino, Gustavo. Y es que nosotros en estos 3 años, además de mantenernos en resistencia frente a la dura represión del duquismo, recuerden que hemos logrado derribar, además de los proyectos de ley que acabo de mencionar, derribamos en 2019 el que quería convertir la educación en derecho esencial, pero era para impedir su defensa, el 057 que acaba de grabar el tema de la financiación, el proyecto de ley contra la libertad de cátedra, sí, que lo derribamos en el 2019, y pues los proyectos de ley que acabo de mencionar. Esto ha sido una febril actividad y por eso la insistencia de acabar con FECODE, porque nosotros agrupamos una parte de la inteligencia de la nación que es incómoda, ¿no? para las dictaduras, pero adicionalmente porque somos un baluarte de la movilización social en la materialización del Estado social de derecho. Y en ese orden de ideas, en esta batalla final de estos meses que nos queda, nos toca fortalecer la movilización social e inclinar la balanza a favor de las fuerzas democráticas en el Parlamento y en la lucha por la presidencia, porque eso depende si se prorroga o no y se consolida o no la dictadura o sobrevive el Estado social de derecho. Esto es parte también en el marco de la lucha política, de la lucha ideológica, para defender lo que ha sido una orientación del movimiento pedagógico, lo que ha sido una orientación de FECODE, lo que ha sido una permanente en la batalla de la comunidad educativa universal y nacional, que es una propuesta de política educativa pública avanzada con los 3 pilares mínimos que hemos hablado al principio de la conversación. Muchas gracias, perdónenme la extensión y quedo a disposición de todas y todos. Miguel, muchas gracias a usted por esos valiosos aportes. Y a continuación tienen la palabra las compañeras coordinadoras académicas del diplomado, Luz Aida Martínez y Ana María Cepeda, para hacer la ronda de preguntas. Bueno, compañeros y compañeras, muy buenos días. Desde muy temprana la exposición del profe Miguel ya estaban planteando algunas preguntas, unas que dio respuesta más adelante, entonces pues seguramente las saltaré o bueno, las leeré rápidamente para por si algo queda por fuera. Pregunta el profe William, ¿hasta qué punto hoy en día esa separación de la iglesia del Estado es real y no sigue afectando las políticas del Estado en todos los aspectos que tiene que ver con el tipo de ser humano que queremos formar? Nos pregunta el profe, la profe Mabel Jaraba, con el nacimiento de los gobiernos escolares y con la Ley General de Educación, se ha logrado avanzar mucho, pero ¿por qué ha sido tan difícil un estatuto único docente? ¿Y qué viene todavía en ese aspecto? Recordar que sobre el estatuto único tenemos una sesión específica que es la número 15. Luchita. Gracias, Anita. Bueno, los compañeros para participación con vos, por favor, el compañero Armando Enrique Castillo. Sí, buenos días, ¿cómo están, Un compañeros? minutico, mi profe, tienes la palabra. Pues agradecer a Miguel Ángel la exposición. Buen día, Miguel Ángel, los saluda. Gracias por digamos, ese contexto histórico, reafirmar siempre la lucha del magisterio. Los que somos más nuevitos debemos siempre valorar todas las luchas, cambios y esos aspectos históricos que han marcado al magisterio y en pro de la educación, de garantizar la educación. Pero yo sí quisiera de pronto que Miguel en uno de sus apartes más adelante, ¿no?, como nos orientara un poquito cuáles son lo que viene realmente para consolidar una educación que se garantice la libertad, se garantice realmente la libertad de cátedra y la autonomía. Yo sé que está en la norma, pero con todo esto de la pandemia, con todas estas con estos cambios que hemos tenido, migrar a una educación híbrida donde el maestro pues, es el que la ha garantizado realmente porque el Estado no ha estado ahí. ¿Cómo seguir manteniendo esa autonomía, esa democracia y que realmente se haga realidad la libertad de cátedra? Bien sabemos que en las ciudades es fácil mantenerlo, por ejemplo Bogotá, las capitales, pero en lo que llamamos la Colombia profunda los maestros están limitados por la conectividad y por todo ello. Quería hacer referencia a eso. Muchas gracias. Gracias, mi profe.
Pregunta el profe Luis Alberto Cardoso. ¿Qué responsabilidades y compromisos tiene el entorno empresarial en las políticas educativas? Pregunta el profe Alberto, ¿cuál es para usted el suceso político más determinante que afectó la educación pública? Pregunta el profe Luis Alberto, ¿cuál es el verdadero papel de la educación en la construcción social? Y 3, ¿cómo debe ser una escuela orientada a crear dirigentes sociales económicos? A crear dirigentes sociales, económicas y administrativas del país. Dirigentes, me imagino, para generar políticas económicas administrativas en el país. Profe Ciro Alfonso Lara. Profe Ciro. Sí, sí. Se te escucha bajitico, mi profe. Una gotita más de volumen. Lo que pasa es que estoy desde el teléfono y tengo grandes problemas de conectividad. Ahí ya se te escucha bien. Adelante, mi profe. Un minutico. Gracias, muy amable. Bendecido día para todos, muchas gracias. Mi pregunta está basada en el trabajo que ha hecho el sindicato FECODE y todo esto, entre nosotros mismos los compañeros, pero más enfocado hacia la parte de la comunidad como tal. Somos llamados los adoctrinadores de los estudiantes, mal llamados, tengámoslo así en cuenta, los adoctrinadores, pero ¿cómo podríamos nosotros profundizar en los padres de familia este trabajo de quitarnos ese estigma de adoctrinamiento o quitarnos esta mal apodo que tiene FECODE o que tenemos nosotros los sindicalistas? ¿Qué hacer frente a este trabajo con la comunidad, con los padres de familia? Gracias, muy amable, bendecido día para todos. Igualmente, mi profe, gracias. Pregunta el profe Alberto Rodríguez, ¿en cuáles etapas históricas dividiría usted la educación colombiana? El profe Luis Fernando, sobre una editorial que usted expuso sobre la importancia del paro nacional en 1993 como antecedente fundamental a la expedición de la ley 115, ¿qué aspectos se encontraban en confrontación en ese entonces? Pregunta el profe Luis Alberto. Llevamos muchos años con tablero, tiza y marcador. ¿Cuáles dificultades internas del magisterio tenemos que impiden impulsar una innovación que favorezca el aprendizaje? Profe Janet Guerrero Rincón. Compañera Janet Guerrero. Compañero Álvaro Luis Hernández. Profe Robinson Guerra. Pregunta el profe Orlando Rondón, ¿qué hacer para que dichos logros no se queden en el papel y que sean toda una realidad en cada colegio? ¿Cómo lograr un cambio fundamental en la política pública de educación donde el sistema educativo esté basado en impartir una conciencia de colaboración y de solidaridad? Pregunta el profe Luis Alberto, ¿qué hacer, compañero Miguel Ángel? Donde hay más de 1.500.000 niños por fuera del sistema educativo, un 18% abandonan la primaria, más del 35% en el campo desertan y lo más preocupante es que en Bogotá la deserción está aumentando. Profe Federico Pacheco. Sí, buenos días a todos. Bendiciones desde La Guajira. Muchas gracias. Igualmente, un minutico, mi profe. Quise alzar la mano porque me interesa mucho a la siguiente pregunta. Con la aprobación de la ley 715, ¿qué cambios o reformas ha sufrido la ley 115, además de la financiación? O sea, sabemos que la parte de las reformas fue en la parte financiera, pero en la parte estructural de contenido, ¿qué reformas? Porque queda como eso en el aire. Y una pequeña reflexión con la senadora Cabal. A pesar de que no tiene autoridad moral para salir a implementar leyes, ni mucho menos, y sabemos que el pueblo sabe quién es, sin embargo, tenemos que estar muy atentos porque es una persona muy peligrosa para Colombia y para la educación. Muchas gracias. A usted, mi profe, muchas gracias. Pregunta la profe Magda, ¿qué ocurrió con el área de educación física que también se propone quitar?
Pregunta el profe Edgar, hay maestros recientemente egresados que proponen un cambio completo de la Ley General de Educación, la Ley 115, pues ya lleva cerca de 27 años. ¿Qué le diría a ellos? Pregunta el profe Luis Londoño, ¿qué tan posible es la conquista de un estatuto único? Aunque, insisto, pues allí estaría en la semana 15 la pregunta. La tarea, pregunta la profe Marta Liliana, la tarea dice línea de tiempo, bueno, eso lo aclaramos ahorita, dice que pues es una línea de tiempo desde qué época la tomamos, ¿no? El profe, bueno, hay una manito levantada. Profe Freddy Alexander, un minutico. Compañeros, ¿cómo están? Desde aquí, desde el Coliseo de mi institución con la recuperación de los muchachos, les quería hacer más que una... qué bueno, sí, y con una madre de familia que está acompañando a los niños. Les quería hacer más que una pregunta, es una propuesta. ¿Por qué desde FECODE no se piensa una mesa de trabajo con los posibles candidatos que tenemos de izquierda para hacer unos compromisos en el mejoramiento de las políticas educativas y de las políticas hacia los docentes, hacia el estatuto único que están hablando? Mi propuesta sería desde los ejecutivos se empezara a hablar con los posibles candidatos para hacer unos acuerdos y llegar a pensar en unas nuevas políticas, unas propuestas. Gracias, Ana María. Gracias, Bueno, mi profe. un abrazo. Profe, Lamus pregunta cuál es el impacto de las reformas del 2001 y 2007 en la financiación de la educación pública. ¿Cuál sería el espíritu de los mensajes que serían efectivos para articular comunidades educativas a las luchas de FECODE? ¿Será más necesario que se trabaje en terreno con las comunidades? Pregunta el profe William Orozco, ¿cómo va el proceso de avances en la implementación de preescolar de 3 grados? ¿Se tuvo en cuenta la inversión en infraestructura? Hasta allí creo que irían las preguntas. Y No hay finalizamos más. entonces participación con vos, con el profe Héctor Rangel. Profe Héctor, un minutico. Muy buenos días, saludo y agradezco a FECODE y al profesor Miguel Ángel Pardo por esta exposición y más mi intervención va a una propuesta que me parece muy necesaria que se oriente desde FECODE, el apoyo a los consejos directivos y a los integrantes de los mismos, porque es que si bien el docente trata, propone y participa activamente de los consejos directivos, a veces se convierte en un pequeño gobierno, en un pequeño estado, cada institución educativa donde el rector impone de manera dictatorial las propuestas que hace y los padres de familia por desconocimiento, los demás acompañantes en el consejo directivo, pues se guían más por lo que dice el rector de la institución y no por de pronto la apreciación que tienen los maestros. Entonces a mí me parece que es fundamental que empecemos a trabajar también obviamente desde las filiales, ese trabajo en los consejos directivos para aportar y poder lograr que ese gobierno escolar sea democrático y participativo como lo explicaba nuestro compañero Miguel Ángel. Muchas gracias, Luz Aida y Ana María. Hasta mi profe, muchas gracias. Entonces, Gustavito. Bien, muchas gracias a todos por sus valiosas intervenciones, sus aportes. Y compañero Miguel, ¿Cuánto tiempo, es muy, Gustavo? no, pues, No, hermano, tranquilo. usted dirá, No. Ustedes son los que pero, organizan y yo pero, respeto la pero yo organización. creo que en 20 minutos máximo tratar de redondear las inquietudes que nos han planteado los compañeros. Hay algunas como la autonomía escolar y que se resolverán o se profundizarán en la semana 14 y lo de la semana 15 que tiene que ver con lo de la propuesta de estatuto único. Entonces, esas podríamos obviarlas y concentrarnos en las otras, considero yo. No sé usted, Miguel. Bueno, mire, yo creo que primero muchas gracias a todos y todas por esta posibilidad, este intercambio de opiniones y de planteamientos. Voy a tratar de agruparlos
El primero tiene que ver con el tema de quién dirige o quién debe dirigir la educación y por qué, que creo que es una de las pilares que mencioné de la política pública avanzada. Y que reitero, nosotros, la conquista de la autonomía, de la democracia escolar, el gobierno escolar, la libertad de cátedra, no es un fin, sino un medio para subrayo, impulsar y garantizar que se pueda enseñar lo más avanzado del conocimiento, de apropiarse del conocimiento universal y se pueda enseñar lo más avanzado del conocimiento. Por eso, lo clave es que quien determine el rumbo académico de las instituciones, no solamente en el caso nuestro, sino en general de la escuela, tiene que ser los maestros, los estudiantes y los investigadores. Este es el pulso de siempre, quiero resaltarlo. Y eso dimensiona la importancia del gobierno escolar. ¿Y quiénes se han opuesto a lo largo de la historia, como hemos señalado, para que se enseñe lo más avanzado? Uno, pues, en un momento muy predominante fue la Iglesia, incluso, como dije, con la supremacía del Vaticano sobre el Estado colombiano, pero con recursos del presupuesto público. Entonces, digamos, este es un asunto sustancial que hay que señalar. Y en el marco de esa batalla, por ejemplo, el movimiento estudiantil del 71, a pesar de que conquistaron el cogobierno, como se llamó, y es decir, que estudiantes, profesores y científicos fueran mayoría en los consejos superiores de las universidades nacionales de Antioquia después del cogobierno, pues eso fue derribado. Pero quedaron unos efectos, como dice Pablo García, que escribió un libro que se llama Sobre el movimiento estudiantil del 68, que escribió que la historia también está hecha de derrotas. Pues a pesar de que cayó el cogobierno en el 71 y volvió a imponerse pues los consejos directivos con mayoría del gobierno en las universidades, lo cierto es que los gremios, que eran los que determinaban qué se enseñaba o no en las universidades, caso la FES en el Valle, la presencia de la iglesia, ya no volvieron a los órganos de gobierno escolar, a los consejos superiores universitarios. Y lo mismo, pues, si el debate sobre los convenios de investigación con los países o entidades extranjeras. Entonces, digamos, ahí hay unos. En el caso nuestro, pues el pulso y la negociación no posibilitó, por ejemplo, que los estudiantes hicieran parte de los consejos académicos, como se hubiera querido. Y sí, y en el consejo directivo, pues, se incluyó pues la participación de representantes supuestamente del sector productivo. En general, pero en general los gobiernos, el gobierno escolar, que consta de 3 instancias, rectoría, consejo directivo y consejo académico, y que queda claro en el artículo 15 del 1860 que no puede, para adoptar un PEI o modificar un PEI, tiene que haber una votación del consejo directivo previa discusión y aprobación del consejo académico, y si es mayúsculo el tema a discutir, tiene que llevarse a los consejos de padres, estudiantes y profesores. Eso está vigente. Pero tiene ese propósito que acabamos de señalar. Ahora, es evidente que nosotros tenemos que tener relaciones con el sector productivo. La educación tiene que ver, y uno de sus propósitos es desarrollar a través del conocimiento las fuerzas productivas. Pero lo que no puede haber es que los sectores empresariales impongan lo que se debe enseñar o no. La ley se lo impide, ¿sí? Y en ese orden de ideas, además, como sucede al contrario, las empresas tienen representantes tienen asesores de los consejos, científicos, pero ellos no determinan el rumbo de la empresa. Entonces, digamos que las relaciones tienen que ser sobre la base de respeto a la autonomía, a la democracia, a lo que establezca el gobierno escolar como PEI. Yo sé que esto lo van a ver después, pero es que esto es parte sustancial sobre el tema. Entonces, esto es lo que quería resaltar. ¿Qué ofensiva hay ahora? Pues la ofensiva es que, como lo insistí anteriormente, si se imponen las concesiones escolares, que es que el Estado entrega los recursos, pero las cajas de compensación, que son organizaciones que no tienen la función social
de la educación, que no fueron creadas para eso, o las confesiones religiosas son las que dirigen, pues estamos reversando absolutamente todas las conquistas que hemos logrado. Llámese concesiones, llámese convenios y llámese lo que está promoviendo la señora Cabal con el proyecto de ley para poner a disposición los recursos del Estado a los particulares. Miren aquí todos los daños terribles y estragos, que a veces el tema de la concesión o el tema de los bonos o el tema de los convenios con los sectores privados, no se le ve la dimensión. Entonces, pero repasemos. Entonces, el sistema educativo público quería siendo financiado con recursos del Estado, pero administrado orientado y dirigido por la Iglesia con asuntos que peligran en la revitalización y en el tema de poner en peligro lo laico. Atentan contra los gobiernos, la autonomía del gobierno escolar, no habría allí ni libertad de cátedra, ni estatuto docente, ni siquiera el 1278, y las condiciones son regresivas, pero sobre todo se suprime el magisterio estatal, porque también ese es uno de los objetivos de este tipo de reformas que hasta ahora FECODE ha logrado parar. Entonces, un aspecto clave para insistir por qué hay que apropiarnos de los gobiernos escolares, y estoy de acuerdo con el colega, que parte del trabajo del CEIT, y eso lo hablamos en el día de ayer en el tema del plan de acción para lo que resta del 21 y del año 22, es el tema de hacer una reiteración y una buena campaña alrededor de apropiarse de los elementos avanzados y de las conquistas de la ley 115, entre las cuales están las áreas obligatorias y fundamentales y lo que está en el papel determinante del gobierno escolar en el rumbo académico de los colegios. Entonces, este es un aspecto clave para nosotros. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Es decir, es lo que hemos señalado. Lo que ha habido es un saboteo de la ley. Un saboteo sistemático en materia de lo que hemos dicho, porque ahí están los gobiernos escolares, ahí están las áreas obligatorias, digamos, consignadas, sigue vigente. Y es ahora, entonces, ¿cuál es el paso que quiere el establecimiento antes de irse Duque? Quiere elevar a la categoría de norma por medio de los proyectos de ley que les mencioné, quiere elevar a la categoría de norma la vulneración del derecho a la educación, de la gratuidad, de la libertad de cátedra, de autonomía, de la existencia del magisterio estatal, etcétera, con un agregado terrible. Y es que además de que suprime todas estas conquistas, ¿sí?, claves para el desarrollo, genera un enorme grado de corrupción, porque los convenios escolares son eso. Aquí, por ejemplo, en el caso de Bogotá, habían 146.000 chicos en colegios privados, que llamaban los convenios, pago con recursos del Estado en el 2004. Y una de las condiciones para apoyar en ese momento al gobierno alternativo fue la reversa de esos convenios y congelar las concesiones. Esos convenios logramos que al término del tercer gobierno alternativo, el de Petro, pasaran de 146.000 a 16.000. Pero además de los efectos que tiene para el avance del conocimiento y para las libertades, es una materia de corrupción, porque entonces era ¿cómo se llama? El negocio entre los funcionarios, entre algunos funcionarios públicos y concejales, diputados, etcétera, y dueños de colegio. Entonces yo te consigo 300 chicos en colegios de convenio, a 1 millón son 300 millones, pero tú me pones a votar a la gente a mi campaña. Ese grado de corrupción es también inherente no solamente al neoliberalismo, sino pues a esta pandilla que está pues en el gobierno y lo que se quiere imponer. Entonces, digamos, a nosotros nos corresponde en este momento insistir en el punto de quién dirige la educación, y nosotros nos tenemos que, para el efecto y para qué, y en ese orden de ideas, el gobierno, la democracia y la autonomía escolar vigente en la ley 115 es absolutamente clave. Ahí es que apropiarse, nada le impide a nadie apropiarse de ello, pero estoy de acuerdo con el colega, así lo está haciendo la Escuela Sindical de FECODE y el CEIT, y así lo debemos hacer y replicar en las 34 filiales
una profunda actividad para señalar la importancia, no solamente de los órganos de gobierno escolar, sino de las instancias de las juntas de educación y de los foros educativos, que no son para hacer muestras de experiencias significativas, que sería muy importante, sino que los foros educativos son para discutir la política educativa de acuerdo con el artículo 164 de la ley 115. Es un organismo participativo, no es decisorio como el órgano de gobierno escolar, pero es absolutamente clave. Como en el tema de formación, hacer cumplir los comités territoriales de formación docente. Esas son conquistas que tienen que ver con la política educativa que nos tenemos que apropiar, que ha sido exigencia por parte nuestra el cumplimiento, pero entendemos que hay un saboteo sobre el particular. Como hasta ahora ha habido un saboteo, ahora el gobierno quiere elevar a categoría de ley, suprimir pues estas conquistas. Ya lo mencioné con los proyectos de ley que he señalado en todos los aspectos. Creo que con eso es lo fundamental. El aspecto central que tiene que ver con el tema de del preescolar, ¿sí? Pues ya hice el resumen también. Ahora, el gobierno también tiene otros proyectos de ley sobre recursos que no contemplan su compromiso para financiar el 80% de transición que debe haber este año y el 100% de transición que debe haber el otro año para todos los chicos en esa edad escolar en el país. No los contempla para sabotear y se la está jugando, perdónenme el término, a que logre para ir contra los acuerdos y la conquista de la ley 115 sobre los 3 grados de preescolar para ir para evitarse pues esa financiación. Yo quiero insistir que el acuerdo FECO de gobierno en materia de preescolar señala 3 grados de preescolar en colegios oficiales con planta docente oficial, por lo que hemos señalado. Es decir, por el tema de la formalización laboral, pero también no volver pero también porque no puede ser que las cajas de compensación y otras organizaciones que no son creadas socialmente con ese fin, reemplacen la escuela y terminen ahora, como dice el proyecto de ley 130, reemplazando cualquier persona, ¿sí? que no tenga título profesional al maestro titulado en preescolar y afectando el carácter profesional de la docencia. Esos retos son los que nosotros hoy tenemos y tenemos que insistir. Hay un saboteo a la ley y además del saboteo, repito, ahora quieren elevar a categoría de ley todo lo que no han podido derribar de la misma, así sea desde el punto de vista formal. Nosotros tenemos que obrar en contravía, es decir, pugnando para que se ahoguen o se archiven, o se hundan estos proyectos, por un lado, de ley y por el otro lado, rodeando a los acuerdos. Y ahí voy a otra pregunta, a los acuerdos FECO de gobierno, si van a quedar limitados a la acción exclusiva de los maestros en su defensa, no va a ser posible. Estos acuerdos FECO de gobierno que defienden en ese orden que voy a decir, primero la vida y la salud, y lo segundo, los derechos de la población, especialmente desde la educación, va a requerir de que los maestros y maestras estemos lo más ligados posible a la comunidad educativa. No va a ser posible. Entonces, las filiales tenemos que reunirnos, ¿sí? Y a nivel nacional, con los líderes y líderes sociales en salud, con los líderes ambientales, con los líderes sociales que defienden el agua potable, porque esa reforma constitucional que estamos peleando hoy se cumpla para retornarle los recursos del SGP a los 1.103 municipios, tienen que ver con ellos también. Y por supuesto, en la educación, y habrá que aquí que hablar con los gobernadores y alcaldes que tengan una posición, por lo menos en ese punto, coincidente, con diputados, concejales, es decir, pero sobre todo con los padres y madres de familia. Por eso es que quieren acabar con el FECODE, porque como nuestras reivindicaciones son de la de la sociedad, nuestras propuestas de pliego de peticiones y nuestras negociaciones priorizan una política educativa pública, política educativa social pública. Entonces, este es un pulso clave y necesitamos pasar en este momento a rodear estos acuerdos
con la generalidad de la población. Esto del preescolar que hemos señalado, el por qué no es un engaño, la trampa de decir, no, es que le vamos a dar la plata a usted para que usted escoja el colegio, ¿sí? Todo esto hace parte, pues, del pulso y tenemos que hacer un trabajo permanente y tenemos la forma de hacerlo. No solamente porque hablamos todos los días con los padres y madres, los podemos convocar, sino que nos relacionamos en los órganos de gobierno escolar en la posibilidad de luchar por la porque funcione la Junta de Educación, porque se le otorgue el papel que corresponde al foro educativo, pero adicionalmente del acuerdo también queda claro, y entonces aquí asumo una respuesta a la pregunta, inquietud del profesor Armando, sobre el tema de la presencialidad. Los acuerdos establecieron, en primer lugar, unos criterios en los cuales no debe haber presencialidad. Y porque nosotros hemos defendido que la presencialidad es solo posible salvaguardando la vida y la salud. Y ahí hay 5 criterios sobre el particular que quedaron en el acuerdo FECO de gobierno, que por supuesto el gobierno sabotea, pero que nosotros tenemos la forma de hacer cumplir ese acuerdo sobre la base de reivindicar que los acuerdos firmados entre los gobiernos y las organizaciones sindicales en el marco de la negociación del decreto 160 tienen carácter vinculante, sobre la base de decir que el gobierno escolar es el que, teniendo en cuenta ese acuerdo, va a determinar si hay condiciones para que las clases se desarrollen presenciales o no presenciales y por el rango constitucional que tiene el derecho a la vida y la salud. Tenemos de dónde asirnos, pero eso requiere no solamente que sea una posición de los maestros, sino adicionalmente de los padres y madres. El acuerdo insiste y deja claro que tiene que haber una mesa de seguimiento para que se cumplan las condiciones que están expuestas ahí, además de las científicas, las de salud, las de infraestructura, etcétera, etcétera, en el acuerdo, de una mesa que esté conformada por representantes de la filial, en este caso, bueno, las filiales de FECODE, por los representantes de los padres o madres de familia y de los directores rurales o de los colegios y de los rectores de los colegios. Esa mesa hay que personar para que se conforme, porque el tema de la presencialidad va a ser una discusión, y las condiciones de la presencialidad salvaguardando la vida y la salud va a ser una batalla que va a seguir siendo librándose durante durante los siguientes años. Uno podría determinar ahora cuántos años, y va a ser parte de nuestras nuevas discusiones. Pero agrego, desde el punto de vista académico y pedagógico, el CEI produjo una propuesta que la socializó el 27 de julio del año pasado, produjo una revista con orientaciones pedagógicas y académicas y condiciones, y planteó unos debates alrededor de lo que se deriva, por lo menos 5 debates de el tema de la escuela, de la presencialidad, de la vigencia de lo que hemos señalado como propuesta de política educativa pública en pandemia y cuando retornemos, y por supuesto debates que tienen que ver con que la escuela presencial nunca podrá ser reemplazada por la virtualidad, pero la defensa también hoy de que el derecho al acceso a las TIC es universal, es un componente hoy el derecho a la educación con pandemia o sin pandemia. Esa es otra discusión en el marco de... Entonces, digamos, hay otros elementos ahí. Y cierro. Bueno, me preguntaron por el tema de rural. Yo quiero señalar que en la propuesta que nosotros tenemos de reforma constitucional para que los recursos del Sistema Nacional de Participaciones se incrementen de manera progresiva y real y progresiva, ¿no? Que fue lo pactado y que se logra salvar en este acuerdo de aquí al 2000, para que en 6 meses se discuta esa reforma y se consensúe y llegue al Congreso, va a ser difícil. Eso es para cerrar varias brechas. Una de las brechas tiene que ver precisamente con que haya derecho universal, en el caso nuestro, de la población de 3 años a 11, con las condiciones dignas del preescolar de 3 grados, con el tema de la inclusión, con el tema de la educación media especializada, el fortalecimiento de las educaciones técnicas, para cerrar esa brecha. La otra brecha es para el tema de la educación rural. La otra tiene que ver que la jornada única tiene que ser con condiciones dignas. La otra brecha es la modificación favorable de los parámetros. Y obviamente ahora pues tiene que ver la que hemos mencionado de las tecnologías de la comunicación, y la otra tiene que ver con todo el tema de la educación rural. Es decir,
No es la propuesta nuestra y lo que se consensuó y está en el acuerdo del 2019 que ratificó el 2021, no es una reforma constitucional para aumentar los recursos sin destinación. El acuerdo es para cerrar unas brechas y esas brechas son las que acabo de mencionar. De pronto alguna se me quedó. Y termino señalando, y es que hay muchas cosas, pero mire, nosotros ¿qué debemos hacer ahora? ¿Cuál es el camino a seguir en este momento? Pues en primer lugar, nosotros tenemos que contrarrestar todo ese efecto desalentador y de división que pretende esa directiva ministerial 17, que es revanchista sobre reposición del tiempo, que busca que es que nos arrepentamos de haber participado decididamente en la movilización social más grande en los últimos 75 años y haber contribuido directamente a los logros. Entonces nosotros tenemos que salir de esa sombra y objetivo oscuro que tiene esa directiva. Dos, hay que, como dije, apropiarnos y defender los acuerdos logrados en la negociación frente al gobierno nacional, rodearlos y eso es con unidad con la población, especialmente en el tema del derecho a la vida y la salud en la escuela presencial y por la reforma constitucional para aumentar los recursos del SP. Sin eso no va a haber futuro. Ese es el efecto demoledor, porque a mí me lo preguntaron, del 2001 en la educación y nosotros necesitamos reversar eso completamente. Tres, salirle al paso a toda esta agenda legislativa que he mencionado, difundirla y exponerle a la población lo dañina de esa agenda legislativa. En cuarto lugar, hay que contrarrestar la tenebrosa publicidad del régimen, esto que decían los colegas del adoctrinamiento. Y no solamente lo vamos a hacer desde el punto de vista de la publicidad de nuestra Secretaría de Prensa, que ha jugado un papel muy importante en ese asunto, sino que nosotros tenemos que acudir a la formación, que es lo que está haciendo la escuela sindical, a la formación pedagógica y académica del CEI también, pero sobre todo, la invitación a los 340.000 educadores. Por favor, una masa crítica que tiene claro los elementos pedagógicos, que tiene claro que es académicamente argumentada, política y sindicalmente argumentada, junto con sus familias, diariamente estar desmintiendo las falacias del gobierno, ampliar las denuncias de ese desenfrenado y asquerante robo al erario público y orientar en conversatorios y por medio de las redes sociales. Imagínense si 340.000 maestros y maestras al día ponemos un Twitter o un Facebook desmintiendo una de las mentiras del régimen contra la educación pública, contra la escuela pública, contra el magisterio estatal. Eso es demoledor en este momento en que, además de la lucha social en las calles, pues eso contribuye a inclinar la balanza. ¿A favor de qué? Y es lo que quiero señalar. En este momento, el más urgente de los llamados que hacemos y que debemos hacer los 340.000 educadores y educadoras es el urgente llamado a inclinar la balanza a favor de las fuerzas democráticas y alternativas en las elecciones parlamentarias del 2002. Y eso lo repito para evitar que este régimen dictatorial y descompuesto se consolide o se prorrogue. Creo que tenemos experiencias muy importantes de la importancia del cambio de gobierno. El caso de Bogotá, a pesar de las dificultades que tuvimos los tres gobiernos alternativos entre el 2004 y el 2015, los avances fueron enormes. Entre ellas que se pasó del 21% de inversión destinada a los recursos del distrito a inversión pública al 88% en el último gobierno. Y el más beneficiado fue educación. Se reversaron concesiones, se congelaron concesiones y se aumentó, se construyeron colegios, se reconstruyeron colegios, se amplió por concurso la planta docente. Y eso todo se impulsó el programa de formación docente tan grande, es decir, una serie de asuntos y la gratuidad plena de la educación. Entonces, digamos, nosotros tenemos que hoy tener una posición decidida frente a la soberanía del Estado Social de Derecho. Hoy hay dos agrupamientos en el país. Uno que dice que la nación se materializa, se construye materializando los derechos a la salud, a la educación, al trabajo digno, a la protección del medio ambiente, del patrimonio público, de la igualdad de género, de la diversidad, de la defensa de la paz, la democracia, ¿sí? Y otro que dice
que la salida de este gobierno es mantener a nuestras generaciones presentes y futuras en un permanente conflicto, declarando enemigos internos para que nuestras generaciones no tengan una oportunidad una segunda oportunidad en la historia. Es decir, esa es una minoría que a través del miedo pretende permanecer durante eternamente y perennemente en el poder. Esas son las dos agrupaciones que hay en el país, y yo creo que en este camino ya no hay término medio y nos corresponde en esta batalla final, para ponerle un nombre propio de una serie de hace mucho tiempo de ficción en Colombia, la batalla final, nos corresponde salir bien librados en estos meses que nos restan para garantizar que el Estado Social de Derecho sobreviva. Muchas gracias a todos ustedes. Miguel, muchas gracias a usted. Muy amable por acompañarnos, por ilustrarnos y la paciencia que ha tenido con todos nosotros. No, ¿qué tal? Al contrario, muchas gracias a usted. Esperamos tener la oportunidad de que acate la sugerencia que hizo un compañero por ahí de que desde FECODE se hagan encuentros con los candidatos alternativos para comprometerlos con las necesidades y los intereses del magisterio colombiano. A continuación, entonces, vamos a explicar las actividades de esta semana. Quiero presentarle disculpas a todos porque nos quedaron unos errores de redacción ahí en la unidad didáctica, especialmente en el apartado de materiales. Son errores de digitación. Nos faltaron daticos, pero vamos a precisarlos en este momento. Esta semana entonces vamos a realizar dos actividades de manera individual. Vamos a realizar dos actividades. Las dos las vamos a realizar a partir de los documentos que les proponemos ahí como materiales de apoyo. Entonces, a partir de los videos y documentos sugeridos, primero, elabore una línea de tiempo de la evolución de la educación en Colombia. Segundo, en el foro de la semana y en un máximo de 10 líneas, elabore un párrafo con su propuesta para que FECODE, a través del magisterio colombiano, defienda los alcances de la Ley General de Educación y proyecte acciones para eliminar las reformas neoliberales determinadas en esta, o sea, las contrarreformas neoliberales determinadas en esta. El material de apoyo, entonces, son las editoriales de algunos números de la revista de nuestra Federación Educación y Cultura. Entonces, tenemos la editorial de la revista 133, 134, que el tema central de esos dos números que están en una sola edición es los 60 años de lucha de FECODE. Y los videos, cómo eran los colegios en la época de la colonia, y el otro video es qué somos y qué queremos llegar a ser, para recordar esa confrontación entre el hombre que soñamos como pedagogos y el hombre que sueña la clase dominante de cada momento. Esos son los materiales. A partir de esos materiales y de esta fabulosa conferencia que nos compartió hoy el compañero Miguel, elaborar esas dos actividades. Y como material de apoyo también le sugerimos otras editoriales de la revista Educación y Cultura, como son la editorial del número 136, cuyo tema central es la educación preescolar de 3 grados, la editorial de la revista Educación y Cultura número 129, cuyo tema central es la educación rural en Colombia. Con esos materiales, entonces, tenerlos en cuenta al responder las dos actividades que estamos proponiendo. En una de las semanas anteriores, alguna compañera hizo el aporte de que cuando planteamos
la línea de tiempo no la especificamos de dónde a dónde. Aquí vuelve a aparecer de pronto la misma inquietud, pero quiero insistirles que lo que estamos diciendo es que a partir de los videos y los documentos sugeridos. Entonces, de acuerdo a los videos, como hay uno que habla de cómo fue la colonia, pues entonces esa línea de tiempo la haremos desde la colonia hasta hoy. Creo que con eso terminamos la parte académica de esta sesión. Quiero darle la palabra al compañero Vicente para que haga el cierre y a continuación aclararíamos algunas dudas e inquietudes de carácter académico o técnico al interior del desarrollo del diplomado. Entonces, compañero Vicente, ¿se encuentra en la sala? Sí. Tiene la palabra, compañero, para que haga el cierre. Ok, Muchas gracias. gracias. Miguelito, un abrazo. Muchas gracias. Ay, muchas gracias a todos y todos. Ahí les dejo unos materiales en el chat y no, a disposición y a discreción como siempre. Agradecerle al compañero Miguel Ángel Pardo por su aporte a este diplomado. Agradecerle a las compañeras Luzaida, Ana María, a usted, el compañero Gustavo Barreiro, al equipo, a los compañeros docentes y lectivos docentes que están cursando este diplomado en un convenio entre FECODE y nuestra Universidad Pedagógica. Decirles que, o recordarles que la amnistía que se hizo hasta pues, para que se desatrasen se cumple el 25 de este mes. Nosotros sabemos que tenemos mucho trabajo, pero casualmente es un propósito loable que como docentes y directivos docentes cada día nos preparemos más y vale la pena tener que cumplirle a los estudiantes, a los padres de familia, pero también cumplirle a la universidad y a FECODE con los aportes tan valiosos que usted hace. Compañero, esto es una cuestión circunstancial que por este año nos tocó a todas y a todos. Entonces, muy respetuosamente, les pedimos el favor que nos pongamos al día, hagan el esfuerzo. Yo estoy convencido que independiente que trabajemos en la zona rural o en la zona urbana, pues los sábados estamos recuperando tiempo, pero ahí queda el trabajo para que los compañeros posteriormente entren a la plataforma. Tienen el día sábado en la tarde, el domingo, y lógicamente en las tardes o en las noches, en el transcurso de la semana, porque la universidad también nos exige unos parámetros y que sabemos que mínimo se requiere sacar 3,5 para poder ser certificado el diplomado. Para nosotros sería muy triste y muy lamentable que los compañeros no hagamos ese esfuerzo para obtener una nota superior al 3,5. A esto nos comprometimos cuando aceptamos hacer este diplomado. Sabíamos que eso no iba a ser como soplando botella. Sabíamos que había unas exigencias, unos parámetros y unas condiciones. Entonces, toca hacerlo, compañeros, porque nosotros también nos toca hacer un esfuerzo para cumplirles a ustedes. Entonces, esto es una cuestión de responsabilidad recíproca. Decirles a cada uno de ustedes, compañeras y compañeros, que el Comité Ejecutivo de FECODE y este equipo de escuela hemos estado, estamos y estaremos siempre prestos a recibir sus sugerencias, sus críticas de la mejor manera para corregir, para cambiar positivamente, para dar lo mejor de nosotros y seguir teniendo esa imagen de credibilidad, de aceptación, de fortaleza que tiene FECODE y sus 34 sindicatos filiales. Desearle a cada uno de ustedes y a todos ustedes un feliz fin de semana, que celebren en paz y armonía este día de amor y amistad, y que esa amistad que es tan bella perdure en cada uno de todos nosotros.
Hasta la próxima semana, donde nos veremos a la misma hora y por la misma pantalla. Chao, chao.